El domingo, el Sistema Nacional de Emergencia brindará su último reporte diario luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera el cese de la emergencia sanitaria, marcando un cambio en los últimos 2 años. Durante ese mismo periodo, los problemas económicos pasaron a ser la principal preocupación de uruguayos y uruguayas, agravados en los últimos meses por la escalada de precios y la pérdida del salario real. En este contexto, todos los partidos políticos piden que el Poder Ejecutivo tome medidas, pero ante la falta de respuesta, el Frente Amplio analiza interpelar a la ministra Azucena Arbeleche, que desde que fue declarada el 30 de marzo como en Emiratos Árabes como la mejor ministra de Economía del mundo, no se ha pronunciado sobre estos temas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos, bienvenidas a la edición Mediodía de MBD Noticias. Mucha información para compartir con ustedes en esta jornada. Vamos a abrir la ventana para ver cómo está Montevideo a esta hora. Tenemos 15 grados de temperatura. A propósito, mientras vemos imágenes de Boulevard Artigas y Burgues, cómo está la ciudad a esta hora, les contábamos que, al igual que ayer, hoy, el estacionamiento tarifado es gratuito en la zona del centro, Cordón y Ciudad Vieja. Hay que tener en cuenta también que mañana la avenida 18 de Julio se convertirá en paseo peatonal desde Barrio Zamorina hasta Julio Herrera y Oves entre las 12 y las 17 horas. Lo mismo ocurrirá el día domingo, pero en la senda sur de la Rambla, entre Ejido y Luis Alberto de Herrera entre las 12 y las 19. También les recordamos que el domingo retorna la vuelta ciclista y la ruta que harán será por los accesos San Fructuoso, Mendoza, Paraguay, Libertador, Río Negro, 18 de julio y terminan en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Hay que destacar además que toda esta información ustedes la pueden obtener a través de las cuentas en redes sociales de la Intendencia de Montevideo en lo que tiene que ver con el tránsito, @IMTránsito o @MBDTransporte. Decía, mucha información para compartir con ustedes. Estos son nuestros titulares. Con la venta de 1 kilo de filetes de pescado, los empresarios del sector obtienen 10 kilos de ganancia. Un informe del Instituto Cuesta Duarte demuestra que el 30% de la población bajo la línea de pobreza tiene empleo. Desde Paysandú alertaron al MIDE sobre el deterioro constante de las condiciones de vida en los barrios carenciados. Los municipios que votaron en 2018 por Jair Bolsonaro tuvieron tasas de mortalidad por COVID-19 más elevadas que quienes no lo hicieron. El arranque de MBD Noticias, como siempre hasta ahora, vamos a saber en qué están trabajando los móviles de TV Ciudad. Empezamos con el de Eduardo Delgado. ¿Qué tal, Eduardo? Buen mediodía. Buen mediodía, Josema, ¿cómo estás? Estoy aquí en la Sala Verdi, la hermosísima Sala Verdi de Montevideo, en donde se dio uno de los primeros estrenos de este año de la Comedia Nacional. Estamos hablando de Todo su Vasco del Mundo, que tiene varias particularidades, entre ellas que la dirección es compartida entre 5 mujeres y que además el domingo, después de su función, tendrá una charla especial, una mesa redonda que hablará sobre los autoritarismos y que contará, entre otros, con la presencia del historiador Gerardo Catano y 2 compañeras de la casa, Marcela Schenk y la periodista Natalia Ubal. En un ratito les cuento más con gente que participa de esta obra. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. En un rato retomamos el contacto contigo. Ahora vamos al móvil de Mauricio Pérez. ¿Qué tal, Mauricio? Buen mediodía. Buen mediodía, José María. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se declaró en preconflicto y adoptó medidas tras la decisión del sector empresarial de retirarse de los consejos de salarios. En instantes estamos ampliando la información. Gracias, Mauricio. Volvemos en un rato contigo también. Ahora comenzamos el desarrollo de la información. El domingo será el último día que el Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE, emite un reporte diario sobre los casos de COVID-19, como ha hecho en los últimos 2 años. Esto lo informó su director, Sergio Rico. Estamos a unas pocas horas de dar el último informe diario. Esto llevó mucho tiempo al principio de coordinación con las autoridades de salud pública, desde el punto de vista de actores gubernamentales, pero también mucha coordinación de equipos técnicos de la Dirección Nacional de Emergencia de Salud Pública para ajustar detalles de cómo hacer la comunicación de forma más fluida y que toda la población, lo antes posible, luego que terminaran de repasar los informes de salud pública,
la tuviera al instante. Rico comentó que trabajar diariamente sobre datos de la COVID-19 implicó un cambio de rutina y en su vida, con especial atención entre las 18 y 20 horas de cada jornada para recibir y verificar la información, comunicarla al presidente Luis Lacalle Pou y a la población en general. Agregó que si bien desde el lunes el Ministerio de Salud pasará a comunicar sobre la COVID como respecto a otras enfermedades, no implica olvidar los cuidados a tener. Es una enfermedad más, acorde a la estadística que lleva salud pública, como puede llevar accidentes de vidas fatales en las carreteras, como el cáncer, como distintas enfermedades que también provocan muerte, ¿no? Bien, vamos a meternos ahora en temas vinculados a la economía. Empezamos por el tema precios, particularmente asociados a la venta de pescado. La Cámara Pesquera advirtió días atrás que los precios iban a subir esta semana por la mayor demanda y menor oferta debido a un conflicto sindical que justamente paralizó la flota. Esta mañana nuestro compañero Luca Veloz estuvo con los pescadores artesanales de Santa Catalina que aportaron su visión sobre este tema. Cada vez hay menos pesca, cada vez hay más lobo, rompen herramientas, un presupuesto muy grande. Para poder sacar una barca al agua ahora es mucho presupuesto, para el precio que realmente está el pescado y el precio que recibimos nosotros. Después que sale el pescado de acá para arriba, o sea que nosotros decimos de acá, después que lo lleva el comprador, ahí cuando se encarece, pero para el consumo. Los pescadores reciben 600 pesos por una caja con 23 kilos de pescado, que luego de procesado quedan 11 kilos de filetes para la venta. 600 pesos por una caja de 23 kilos, ¿no? De 23 kilos de pescado sucio, que al momento de filetearlo, un buen filetero le saca 11 kilos de bife. Con eso, ya te digo, quedarían 50 y poco de pesos el kilo de bife. Después, al consumidor final, ¿por qué se lo venden a 500 y 600 pesos? No tenemos idea. Él sabe que es por intermediario, empresario y demás, ¿no? Y vaya diferencia, ¿no? En un día en el cual habitualmente se compra y se consume mucho pescado. Vamos con otros temas, justamente porque los asuntos de la economía son los que más importan a la sociedad uruguaya. Un fenómeno que creció en los últimos 2 años, según lo explicó la directora de la consultora Cifra, Mariela Pomies. El segundo problema que aparece en un plano mucho menos destacado que la economía es hoy la inseguridad, según el 19% de los uruguayos. En tercer lugar aparecen el gobierno, la oposición y los valores de la sociedad como problema, y recién en cuarto lugar la salud, que hoy preocupa a apenas el 4% de los encuestados por Cifra entre los días 11 y 20 de marzo de este año, hace menos de un mes. Nosotros en esta encuesta lo que salimos a preguntar es cuáles consideraban entre los uruguayos que era el principal problema del país. Lo hacemos habitualmente, es algo que medimos. Durante muchos años la inseguridad había sido el principal problema. Cuando empezó la pandemia la inseguridad había bajado y había aumentado la preocupación por la salud. Y poco a poco lo económico. Y lo que hemos visto en estos 2 últimos años es un aumento importante de la preocupación por los problemas económicos que ha tenido en los últimos meses, y eso es lo interesante que señalábamos en la nota, como algunos matices en el énfasis dentro de la economía. Y lo que nos ha llamado la atención es que en marzo la preocupación por el aumento de precios y porque el no rendimiento de los sueldos según lo esperado es lo que ha crecido. A fin del año pasado la economía preocupaba sobre todo desde el punto de vista del empleo. Había mucha preocupación por perder el empleo. Hoy eso está sobre todo en la gente menos educada, que es la que tiene más dificultades para acceder a empleos duraderos. Y lo que pasa a crecer dentro de la preocupación económica es la preocupación por el aumento de precios, lo que vemos todos los días. Vinculado a estos temas, por los cuales el Frente Amplio incluso analiza interpelar a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el economista Germán de Agosto abordó este asunto y remarcó que el 30% de la pobreza afecta a personas que tienen trabajo. Importante recordar, por ejemplo, datos del Cuesta Duarte que marcaban que un 42% de los ocupados en nuestro país percibe por 40 horas de trabajo semanales, ¿sí?, menos de 25.000 pesos líquidos. Y un 14% de los ocupados perciben menos de 15.000 pesos líquidos. Pensemos que ahora, a marzo de 2022, la línea de pobreza para Montevideo se ubica en el torno de los 18.000 pesos. O sea que también tenemos un porcentaje de la población en situación de pobreza que está trabajando. Después tenemos un 9% que no está trabajando,
pero está buscando trabajar, porque son justamente desempleados. Y después nos quedamos con un 23% de personas que son inactivas. Y esa inactividad viene o porque están estudiando, hay un 11% que está justamente estudiando, porque realiza tareas en el hogar o porque efectivamente está jubilado o recibe una pensión o una renta, justamente. O sea que en realidad cuando miramos la composición del universo de personas pobres, cae un poco ese argumento que hoy se está escuchando de que en realidad no quieren trabajar y son efectivamente vagos. Y en los departamentos de frontera, especialmente con Argentina, como Río Negro, Paysandú o Salto, la suba de precios tiene otra dimensión por la diferencia justamente con los valores del país vecino. Esto se traduce en menos ventas, problemas de empleo y dificultad para acceder a la alimentación por las familias de menores ingresos. La semana que viene, los intendentes del litoral van a buscar que el Poder Ejecutivo implemente medidas que impacten en el consumidor final y permitan de alguna manera reactivar el comercio. El año pasado, el Gobierno Nacional implementó algunas iniciativas que los jefes comunales entienden que no fueron eficaces. Justamente para hablar de este y otros asuntos, estamos en comunicación hasta ahora con el intendente de Salto, Andrés Lima. Lima, ¿qué tal? Buen mediodía, bienvenido. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Bueno, Lima, se van a hacer planteos concretos allí en la Torre Ejecutiva. ¿Qué se le va a plantear al presidente de la calle Pou? El martes que viene tenemos una instancia con los intendentes de Paysandú, con el intendente de Río Negro. Hemos tenido ya algunos contactos con los centros comerciales, también del litoral. Bueno, básicamente las que se van a estar presentando pasan por un lado en instrumentar lo que se denomina la microimportación. Esto es ver la posibilidad de que el pequeño y mediano comerciante pueda cruzar a la República Argentina, adquirir mercadería, productos, alimentos, comestibles, cruzarlos a nuestro país a través, en este caso, de la posibilidad de revenderlos en nuestro país. Esta legalización, o lo que se busca es a través de una iniciativa, darle un marco legal, permitir, por tanto, al comerciante, al pequeño y mediano comerciante, poder comprar del lado argentino y revender del lado uruguayo. Eso va a tener como beneficio para el comerciante la posibilidad de ofrecer aquí, en el litoral norte, los mismos productos, los mismos comestibles a un precio menor que el que hoy se ofrece en plaza. Y por otro lado, para el consumidor final, también significa un beneficio en la medida en que va a poder adquirir productos a un precio menor también. Por otro lado, vamos a estar planteando seguramente... Bien, bueno, allí perdimos la comunicación con el intendente de Salto, Andrés Lima, pero bueno, quedó claro parte de lo que va a ser planteado el próximo martes, como decía Lima, allí en Torre Ejecutiva. También se está manejando la posibilidad de seguir la iniciativa que se está aplicando, ya se va a comenzar a aplicar en Canelones y se está estudiando en Montevideo también para poder vender fraccionado. Eso se puede manejar a nivel del Congreso de Intendentes. Vamos a tener más novedades, obviamente, sobre este asunto. Así que le agradecemos el contacto al jefe comunal de Salto. Nos quedamos en el litoral para conocer el impacto que tiene esta situación en Paysandú ahora, porque días atrás la diputada sanducera del Frente Amplio, Cecilia Botino, se reunió con el director departamental del MIDES y le transmitió preocupación por la realidad en los barrios más carenciados. Los últimos números dieron que Paysandú es el lugar donde aumentó más el desempleo, donde aumentó más la pobreza y la indigencia. Tenemos actualmente 11.000 más o menos ciudadanos y ciudadanas de Paysandú por debajo de la línea de la pobreza, de los cuales alrededor de 4.000 serían niños y niñas. Ante esto se reunieron con el director departamental del MIDES, Ignacio Ifer, para conocer los programas específicos para Paysandú y pedir que se convoque a la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales. La respuesta, sin embargo, no fue positiva. Encontramos, por supuesto, la receptividad que siempre tiene el director departamental, pero los programas prácticamente no existen. Lo único que nos trasladó fue que hay canastas para las familias,
pero se han recortado muchísimos de los programas sociales que existían, así como lo hacen a nivel nacional en Paysandú. Y eso ha impactado fuertemente en algunos barrios. Asimismo, la legisladora reclamó una mayor participación de la Intendencia de Paysandú para atender la situación en estos barrios. Según Botino, existe un fideicomiso ya aprobado que permitiría atender con $1 millón la situación de pequeños productores y comerciantes del departamento. Hacemos contacto nuevamente con exteriores, una vez más, al móvil de Mauricio Pérez, allí en la planta de Conaprole. Adelante, Mauricio. Así es, José María, como decíamos, hoy la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se declaró en preconflicto por la decisión del sector empresarial de retirarse nuevamente de la negociación de los consejos de salario. Para ampliar sobre este tema estamos con Enrique Méndez, dirigente de la Federación, para consultarlo sobre cuál fue el motivo que esgrimió el sector empresarial para retirarse de la negociación y qué medidas se van a adoptar de parte de la Federación. Bien, nuevamente el motivo que coloca la Cámara y que lo informa a través de un comunicado que emiten, tiene que ver con que plantean que se trancan ahora los consejos de salario por la situación conflictiva en uno de los sindicatos de toda la industria láctea, en este caso en el sindicato al cual pertenecemos, el sindicato de Conaprole, una situación de conflicto en dos sectores por una negociación trunca de más de un año de negociación que no llegó a su puerto y se tomaron medidas en esos sectores y que incluso a partir de ahí Conaprole lo que hizo fue cortar todos los ámbitos de negociación. En ese marco, ingresamos en conflicto como sindicato y a su vez la Cámara cortó diciendo que se trancaban los consejos de salario. En respuesta a esto es que nuestra federación el día de ayer tuvo un plenario, y resolvimos lo que significa el trabajo a reglamento, donde lo central en este caso es la no realización de horas extras como una de las medidas más fuertes dentro del trabajo a reglamento. Y esto tiene que ver con este sentido de que es ya rutinario y cíclico el hecho de trancar los consejos de salario, la negociación colectiva por rama, en virtud de conflictos en una empresa, Lo que nosotros entendemos es que hay intencionalidad de no llegar a acuerdo en el marco de un consejo de salario. ¿Hace cuánto que están negociando los consejos de salarios con la industria láctea? Claro, la realidad hoy en la industria láctea es que venimos de un 2021, que fue un año con crecimiento dentro de la industria, al igual que el 2020, 2019, donde todos los índices demuestran cómo aumentó la productividad, los precios, la materia prima que manejamos, al igual que las exportaciones. En ese 2021 se nos colocó injustamente una pérdida a lo largo del año que alcanzó el 4,82%. En ese marco, esa pérdida salarial, más de 14 jornales que perdieron las trabajadoras y los trabajadores, que hoy no llegan a los ingresos de los almaceneros, los comerciantes, ese ingreso no lo ha podido recuperar los trabajadores. Y nos quedamos sin consejo de salario a partir del 31 de diciembre. Hoy venimos intentando negociar. Estamos a mitad de abril y nos encontramos con esta cuestión donde la Cámara, a través de un comunicado, dice que se trancan los consejos de salario por la cuestión de un conflicto en una de las empresas. ¿Puede haber nuevas medidas por parte de la Federación en este contexto? Bueno, sin duda. Primero, el centro para nosotros no es la medida y hemos colocado esto a esperas de que surja una instancia en la que nosotros podamos tener una convocatoria de Consejo de Salario y que la Cámara de Industria Láctea comprometa su participación, su presencia para negociar el Consejo de Salario. Segundo, esperamos avance en todas las situaciones de negociación que tenemos con la Cámara como con, en este caso, el conflicto con Conaprole también. Al margen de esto, el día jueves nosotros tenemos una asamblea general que va a llevar nuestra federación, que de haber alguna instancia en estos días, sin duda, si hay avances, se va a evaluar de forma muy positiva. De no haber avances, sin duda esa asamblea podrá estar evaluando la posibilidad de profundizar las medidas. Decir que nuestra federación por asamblea general tiene resuelto y tenemos nosotros resuelta la guardia gremial en el entendido de la no realización de horas extras, pero aseguramos que igualmente los sectores que despachan la leche fresca, o sea, esa leche de valor precio para llegar al mercado, que llega a los sectores más vulnerables de la sociedad, nosotros garantizamos que hasta donde alcanza nuestra responsabilidad esa leche va a salir. No así el resto de los productos, que bueno, no se realizarán horas extras para trabajar, para sacar esos otros productos. Y obviamente también nuestro compromiso con la no pérdida de materia prima ni de producto en proceso. Enrique Méndez, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Como veíamos, José María, ya se están adoptando medidas, se pueden profundizar a partir de la próxima semana. Volvemos con ustedes. Perfecto, Mauricio, muchas gracias.
gas. Nosotros seguimos con otros asuntos. ANCAP planteó al Ministerio de Industria impulsar un proceso competitivo para la venta de acciones del sistema de distribución del gas natural. El sindicato de gas cuestionó la decisión de privatizar nuevamente el sector, ya que la gestión estatal obtuvo resultados positivos. La resolución de ANCAP establece la capitalización de Conecta mediante el aporte de sus acciones en Petrouruguay, el gasoducto Cruz del Sur y su participación en Montevideo Gas, así como la extensión del contrato de distribución de gas natural por 30 años. Esta medida prepara el terreno para la venta de los activos a privados. El sindicato del gas cuestionó este proceso, ya que la propia resolución establece que la gestión pública del negocio es rentable. El hecho de que se unifiquen las empresas, nosotros nos parece que bien, porque no tiene sentido para el tamaño del mercado que tenemos mantener dos en paralelo. Claro. Lo que sí cuestionamos es que se vuelva a entregar a capitales privados un sector que primero que nada es un servicio público y por lo tanto debe ser prestado por el Estado como todo servicio público que representa, como el caso del agua, las telecomunicaciones y la energía, derechos humanos fundamentales. Bien. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista económico, nosotros ya en el 2020, con la gestión estatal, equilibramos los números. Tras el fracaso de la gestión privada de Gas de Francia y de Petrobras, y con esta resolución, el paquete accionario de Conecta quedará el 45% en manos de ANCAP y el 55% de la SND. Este último sería el porcentaje a vender a privados. Es momento de hacer una breve pausa. Ya seguimos con MBD Noticias. Segundo bloque de MBD Noticias. Vamos a hacer contacto ya nuevamente con otro de los móviles de nuestro informativo, Eduardo Delgado, que estaba en la Sala Verdi. Adelante, Eduardo. Así es, Josema, Sala Verdi, porque bueno, como comentamos al inicio del informativo, uno de los primeros estrenos de la Comedia Nacional este año. Se trata de Todo su asco del mundo, aquí en la Sala Verdi, con algunas particularidades. Por ejemplo, que hay 5 directoras que son parte de la obra, que se preparó en pandemia, ¿no? Que también significa unas características diferentes al común. Y estamos con Fernando Dianesi y Julieta Lucena. Fernando, actor, Julieta, una de las directoras. Primero, gracias por acercarse hasta acá. Y primero, Julieta, conocer justamente cómo es esto de 5 directoras y cómo fue prepararlo en pandemia. Bueno, en realidad fue una linda locura a la que nos invitaron. Fue un proceso arduo de trabajo de investigación que hicimos por Zoom durante muy poco tiempo, sí, durante diciembre y enero. Estuvimos investigando ahí sobre el autor, bueno, sobre la historia, sobre también las aristas que podían unir al escenario donde se iba a representar acá en Montevideo esta obra y bueno, y buscar los puentes. Y fue un trabajo colectivo que, hablando de una obra del totalitarismo, los discursos fascistas instalados en la sociedad actual, la realidad es que hacer un trabajo colectivo de investigación conjunta de 5 directoras fue una maravilla, la verdad. Y Fernando, y para vos como actor, porque bueno, ya estamos en 2 años de pandemia, pero igual me imagino que debe ser difícil, ¿no? Ensayar por Zoom, por ejemplo. No, eso es tremendo, fue tremendo. Por suerte logramos encontrar los mecanismos para volver a juntarnos, volver a encontrarnos, sacarnos el tapaboca, a veces arriesgando un poco de más, porque decimos, bueno, hay que trabajar, tenemos que llegar, tenemos que vernos, pero fue un placer, es un placer volver, es un placer volver a encontrarnos con el público. Vayan al teatro, vengan, porque de verdad los necesitamos mucho tiempo y ahora estamos disfrutando de esta vuelta realmente. Y bueno, hablamos que el teatro y los autoritarismos son como parte esencial de la obra. ¿En qué sienten que eso se refleja? O sea, ¿qué rebotes tiene con la actualidad? Bueno, en realidad esa es como la invitación que se le hace al público que viene a ver la obra, ¿no? Poder tejer ese puente de sentido en el que una obra que en un principio el texto puede aparentar lejano o puede aparentar de una sociedad que tal vez no nos representa en algunos aspectos, en realidad poder sentarse a ser interpelados, interpeladas, a estar abiertos a esa interpelación y a poder sentir que los sentidos se van construyendo, ¿no? Los sentidos que reflejan que no estamos tan lejos de lo que se está contando y de lo que nos horroriza a través de la escena, ¿no?
¿no? A veces el teatro pone ese espejo, ¿no? Hace una obra de teatro, pone el espejo y dice, a ver qué tan distorsionado está o qué tan bien te ves, o ¿no? Vernos. Perfecto. Y quiero agregarle a todos los que nos están mirando que el domingo hay algo muy particular de esta obra. La obra va de jueves a domingo, hay que decirlo, jueves, viernes y sábado a las 21, los domingos a las 17. Y este domingo, después de la obra, 18:30, una mesa redonda muy especial para hablar justamente sobre autoritarismos, sobre el lenguaje que usa, sobre las formas de comunicar. Va a estar, entre otros, nada menos que el historiador Gerardo Catano, la periodista y también docente de la Facultad de Comunicación, Natalia Ubal, y la politóloga Marcela Schenk. Así que todos invitados. Bueno, y gracias Fernando y Julieta por estos minutos. Muchísimas gracias. De verdad los invitamos. El domingo va a estar increíble. Los que no puedan venir a la función pueden venir a las 6:30 a esta charla que realmente promete mucho. Vamos a disfrutarla con estos grandes que tenemos. Todos invitados. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Doble invitación entonces para el próximo domingo. Muchas gracias por tu trabajo allí. Nosotros les contamos que justamente, ustedes saben, el domingo termina la Semana Criolla del Prado, que ya ha tenido más de 50.000 visitantes. Vamos a ofrecer un resumen de lo que pasó en el día de ayer. No olvidaré la boleada del reservado aquel día cuando la gente decía ojalá que no sea nada. Tenía una pierna quebrada pero me pude parar. El saber que voy a sanar no logra que me consuele, porque lo que más me duele es que no puedo montar. En las chilcas soy puestero, menos mal que está mi hermano, que vino a darme una mano mientras yo me recupero. ¿Qué sabe el que es estanciero? Abrimos el capítulo internacional. Más de 150 palestinos y 3 policías israelíes resultaron heridos hoy durante enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, coincidiendo con el segundo viernes del mes sagrado musulmán del Ramadán. Los incidentes comenzaron esta mañana con el lanzamiento de piedras y fuegos artificiales por parte de cientos de manifestantes palestinos que habrían acudido a la explanada de las mezquitas, tercer lugar sagrado del Islam, con banderas de la Autoridad Nacional Palestina y del movimiento islamista Hamás. Ante esto, la policía israelí esperó a que terminara la oración de la mañana para intervenir y dispersar a los manifestantes, desencadenando enfrentamientos. Al menos 153 palestinos resultaron heridos, según informó el Servicio de Emergencias Media Luna Roja, quien sostuvo que la cifra corresponde a aquellos que debieron ser trasladados a hospitales o clínicas cercanas para recibir atención médica, ante heridas provocadas por disparos de balas de goma, la explosión de granadas aturdidoras y golpes por parte de los efectivos de seguridad. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó que decenas de policías israelíes entraron a la mezquita y atacaron a miles de fieles musulmanes que estaban rezando, mientras que las fuerzas de seguridad señalaron que violentos alborotadores se atrincheraron dentro de la mezquita y continuaron incitando a la violencia, lo que motivó su intervención. Mientras tanto, la muerte de un menor de 17 años en la localidad de Jenin, tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes, elevó a 7 la cantidad de palestinos fallecidos en episodios violentos en Cisjordania en los últimos 2 días, en un recrudecimiento de la violencia tras los ataques a ciudades israelíes que han dejado 11 muertos. Un estudio publicado en Brasil reveló que los municipios que votaron en 2018 por el presidente Jair Bolsonaro tuvieron tasas de mortalidad por COVID-19 más elevadas que quienes no lo hicieron. El estudio realizado en el estado de Minas Gerais, el segundo más poblado del país, estableció que las tasas de infección fueron 30% más altas en los municipios donde Bolsonaro ganó en 2018, mientras que las tasas de mortalidad se incrementaron 60%. Bolsonaro ha negado la gravedad del COVID-19, promovió tratamientos sin pruebas de eficacia y desalentó el distanciamiento social, el uso de mascarillas, los cierres de locales y otras medidas de protección, dijo el coautor del estudio Carlos Starling de la Sociedad de Especialistas de Enfermedades Infecciosas de Minas Gerais. Starling y el experto en bioinformática Braulio Couto presentarán este mes el estudio, aún inédito, en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas en Lisboa, cuyo comité de selección revisó sus hallazgos, que coinciden con otro publicado en marzo en la revista médica The Lancet. Una comisión del Senado recomendó en octubre pasado que el presidente brasileño fuera inculpado de cargos penales, incluidos crímenes de lesa humanidad, por su respuesta a la crisis sanitaria y la difusión de noticias falsas vinculadas a tratamientos contra el COVID, enfermedad que había calificado como gripecita.
Gripeciña, había dicho Jair Bolsonaro. Estamos en el final, las noticias llegaron hasta aquí en la edición Mediodía de MBD. Vuelven a las 19 horas con la edición central a cargo de Martín Rodríguez y Natalia Nogués. Nos vamos, quédense en la pantalla de TV Ciudad, ya arranca Las Criollas.